expediente HCD 33843-2020, concejales varios, sobre pedido de informe de Geriátrico La Nona y citación a la señora Secretaria de Salud, Analía Cabaña. Dictamen 1040 y 1041. En los expedientes enunciados anteriormente, que están votados por el dictamen de mayoría, hay toda un cronograma de explicación, que es lo que hemos observado a través de los medios nacionales y locales, de lo que ha ocurrido en este geriátrico. Eso motivó el llamado a informes en tiempo y forma, no extemporáneo como lo estamos trabajando al día de hoy, y los mismos hablan de la participación del secretario de Salud, que se presenta en el geriátrico 5 días antes de la clausura correspondiente. Esto hace a que, en nuestro concepto, la falta por parte del Estado municipal de no haber actuado en tiempo y forma el día que se tomó conocimiento de que había un caso sospechoso de COVID-19. Los enunciados que nosotros hacemos en este proyecto de resolución hablan y detallan la cantidad de personas, 20 adultos mayores que estaban en el lugar. A su vez preguntamos qué pasó con la ruta de seguimiento, algo que omitió ahí de leer el secretario, que estaba entre paréntesis, con toda la gente que fue afectada, que luego de que esto toma connotación pública, también se ve que se hace el traslado de los adultos. Y en esos 5 días de diferencia que hubo, hemos visto y podemos tener una observación plausible de que hubo irregularidades que también podían haber llegado hasta el ámbito penal, porque no se puede tener a la gente en un lugar, la tipología sería abandono de persona o también prohibición, porque también en los medios vimos cuando un familiar quiso acercarse para llevar a su abuelo a otro lugar y no fue posible porque la dueña o titular del establecimiento, según los dichos televisados, no permitía el ingreso. Entonces, todo esto, sumado a lo que dijimos antes, 2 muertes que hubo, porque primero fue la que motivó la presencia de las cámaras nacionales en el lugar, y segundo, el segundo fallecimiento, es donde pedimos informes. Pero no quiero ser extensa, sino que también quiero marcar la falta grave que ha cometido la presidenta de la Comisión de Salud, porque el día que se hicieron los dictámenes que no se escribieron en el momento, el dictamen de minoría hablaba de que la secretaria fuera al seno de la Comisión de Salud y no está expresado en lo resolutivo del dictamen que presenta posteriormente. Para eso, si hay dudas, si los presentes que firmaron pueden ahora atestiguar lo que estoy expresando, sino que se traiga el libro de la comisión, donde ahí queda establecido los 2 dictámenes, el de mayoría que llama al recinto y el de minoría que llama a la comisión, cosa que en esto que estamos leyendo, que es los articulados de los dictámenes incorporados después al expediente, no lo dice. Por eso nosotros sanamente, y esto no era con animosidad de destitución ni nada por el estilo, sino para que la población de Moreno en su conjunto, ante esto que tomó una notoriedad enorme a nivel nacional, porque Crónica no solamente estuvo ese día, todo el día en el lugar del hecho, sino posteriormente, puedan tomar información de las acciones llevadas por la Secretaría de la responsabilidad de la señora Cabañas. Sé que esto va a pasar a votación, esto es un expediente que no se pudo tratar en su momento por falta de quórum no dada y lógicamente quizás aceptada por parte del oficialismo, porque es una herramienta lógica de que pueden darse, pero también en esa Comisión de Salud hubo otros expedientes tratados que fueron votados. Uno fue al archivo, que nosotros habíamos presentado para que se implemente en el distrito la obligatoriedad del uso de barbijos o tapabocas, y esto no fue presentado en la orden del día. Entonces, con todo respeto, señora presidenta, y como nosotros estamos en una situación realmente muy difícil, lo que sí se necesita y que se entienda que es un hecho loable y lógico que pidamos informes y que hagamos sostener la propuesta de que la Secretaria de Salud pueda venir a informar a este cuerpo, al público en general, y teniendo la posibilidad y la suerte de que hoy se televisan las sesiones, todas las preguntas
conllevadas no solamente ahí, sino en otros de los articulados que también estamos solicitando que se ha hecho con otras acciones y con los recursos que fueron volcados y que a su vez tiene la potestad el Ejecutivo, luego de haberse votado aquí las emergencias sanitarias con respecto a esta pandemia. Estos eran los alcances y los objetivos, vuelvo a repetir, sin ánimo ni de destitución, ni de poner incómodo a ningún funcionario, sino de tener una acabada información de los sucesos y acontecimientos que ya nombré anteriormente. Tomando lo que expresa la concejala que me precedió, lo de los dictámenes de la comisión, los dictámenes como está presentado en el artículo 87 de los procedimientos generales, los dictámenes por supuesto que son actos obligatorios, pero son actos preparatorios para la decisión final de lo que se discute en el recinto, y entonces quiero centrarme en la discusión en el recinto, y me parece que además de coincidiendo en lo extemporáneo, y lo extemporáneo tiene que ver con que la información está en tiempo y forma. Este municipio presenta no solo a este cuerpo de concejales, sino a todo el pueblo de Moreno, cómo es la situación sanitaria desde el día primero de la pandemia. Somos uno de los municipios que inició, y orgullosamente lo digo, con el informe, porque la información es necesaria para tomar decisiones en tiempo y forma. Primero, desde el punto de vista sanitario, vemos en cada una de las presentaciones que nuestro presidente hace cómo las decisiones se hacen en función de la información de los casos confirmados, de los casos sospechosos, de los tiempos de duplicación, de la posibilidad de mitigación, de cómo esta pandemia que nos afecta mundialmente y en nuestro municipio tuvo asociado 4 clústeres. ¿Por qué insisto con lo de los clústeres? Porque es el informe que todos tenemos a disposición permanentemente. En cada uno de esos informes está la evolución, y ahí también está la evolución de lo que sucedió en la residencia geriátrica La Nona. Me parece que es muy importante que nosotros como representantes y con la obligación que tenemos por ser funcionarios públicos, seamos transparentes de dónde sacamos la información, y la información viene de la fuente oficial del Ministerio de Salud de la Nación y de la Secretaría de Salud del municipio, con lo cual, por supuesto, a todos nosotros nos preocupa qué es lo que sucede en el geriátrico, pero la información que yo tomo, quiero decir, no es la de Crónica TV ni la de unos medios, sino la información que permanentemente y desde ese día tenemos. Quiero también, por lo extemporáneo, la información que cada uno de nosotros tiene permanentemente, que es que de ese geriátrico, donde hubo desgraciadamente 2 personas fallecidas, hubo 8 casos confirmados que se mantienen activos, y que este municipio, además, como es de público conocimiento porque está informado en el informe sanitario que cada día expresa, pero además porque está informado en la página oficial del municipio, con una habilitación de esa residencia geriátrica como de las otras. Cada institución sanitaria tiene una habilitación provincial que ese geriátrico no tenía y que fue explicado en tiempo y forma. No solo la acción de la Secretaría de Salud fue en tiempo y forma, porque mucho más allá de lo que dijeron las cámaras, a partir del primer caso confirmado por fallecimiento, que fue confirmado 5 días después oficialmente, le recordemos que desgraciadamente la señora falleció en una clínica privada porque tenía obra social. La clínica informa 5 días después del fallecimiento la positividad del coronavirus. Entiendo, por supuesto, que debe haber sido en el tiempo que en aquel momento, estamos hablando de ya hace un mes, de esto, de cuánto tardaban la positividad de la prueba de PCR, en el mismo momento en que eso fue informado, independientemente de cuál era la situación de habilitación o no de esa residencia geriátrica, que en ese momento no le competía al municipio, porque además quiero decir que es una residencia geriátrica que funcionaba desde el año 2018 y que no tenía nada en la puerta que además dijera que allí funcionaba una residencia geriátrica. La Secretaría de Salud hizo los controles en tiempo y forma, siguiendo los protocolos que se deben hacer para las residencias geriátricas, que justamente no es mover a los adultos mayores, sino todo lo contrario, es controlarle la signo-sintomatología, ver quiénes eran posibles de tener síntomas, y aquellos que así eran, ser trasladados. Con lo cual, todas esas circunstancias
por supuesto, desagradables que todos vimos, no tienen que ver con no cuidar, sino al revés, con cuidarlo. Fue la misma Secretaría la que pudo realizar el traslado de forma segura a cada uno de esos adultos mayores para que sigan en el control en los lugares de internación, y de hecho es lo que hoy tenemos informados todos nosotros, porque nos llega todos los días la información del informe epidemiológico. Sabemos que siguen siendo 8 casos positivos de ese clúster informado. Por otro lado, también quiero decir que los que ustedes nombraron, los que participamos de las reuniones del Comité de Crisis Central y del Comité de Crisis que se hace en cada uno de los territorios de las localidades, que es nuestro tiempo y nuestro momento, además, donde también vuelve a haber información sanitaria, alimentaria, que se está manejando en el Comité de Crisis, y eso es público conocimiento, con lo cual la verdad es que sí considero que es una especulación política citar a un funcionario del Ejecutivo para una información que ya todos nosotros la tenemos. Quiero recordar además que en la sesión, ustedes recordarán, creo que fue la segunda sesión de este año, nosotros habíamos votado acá llamar a la Secretaria de Salud y creo que también al Secretario de Justicia para que nos informe bastante previamente a que empezara la pandemia tal como la conocemos, y de común acuerdo ambas jefas de bloques, después del primer comité de emergencia, dijimos, bueno, me parece que no es necesario porque toda la información está puesta acá. Así que creo que el dictamen de comisión apela a que nosotros apoyamos todas las acciones que se están realizando en función de la salud de la población de Moreno en el marco de la pandemia, que además, como sucede en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de Cava y del área metropolitana, se viene duplicando y se vienen acortando los tiempos de duplicación, con lo cual creo que lo que tenemos que hacer es estar a la altura de las circunstancias, apoyar el camino que se está tomando cuando Moreno empezó siendo uno de los municipios que más casos positivos tenía y es uno de los municipios que pudo controlar más eficazmente la circulación comunitaria. Voy a ser breve, no voy a contestar, digamos, muchas de las afirmaciones y demás de la concejala que me precedió. Simplemente decir de que lo que se intenta, el deber y la obligación nuestra como concejales es tener la información de propia fuente, de quién debe brindarla y demás. Nosotros, si todo fuese por informe y demás, nos mandarían a nuestras casas, nuestros WhatsApp y demás, los informes pertinentes y este cuerpo no tendría razón de ser. Me parece que nosotros somos contralor de las acciones del Ejecutivo, que no hubo animosidad en cuanto a la presencia de la señora secretaria, sino para que estuviera quien tiene a cargo esa área y nosotros como representantes del pueblo, y a su vez el pueblo todo, como se dijo acá, de que esto es filmado y entonces el pueblo de Moreno podría estar viendo las preguntas que, digamos, que nosotros deseamos que no sean contestadas, la secretaria podría explayarse más que esos comunicados que recibimos y demás, por lo tanto no creo que haya ningún inconveniente ni animosidad. Digo, hay ministros del orden nacional que todos los días están en la Cámara dando las explicaciones que se le pide y eso no sucede nada de otro mundo. Por otro lado, también en el mismo sentido, digo que hay un comité de crisis hecho por un decreto del Poder Ejecutivo, lo cual está bien. Ahora nosotros como concejales y demás tenemos la obligación y el deber también de institucionalizar un comité de crisis. Yo presenté un proyecto en ese sentido, como en su momento se presentó con el tema de las escuelas y demás, es un deber de este cuerpo, por lo tanto digo, no, una cosa no excluye a la otra. Está bien lo que hizo la señora intendenta con ese decreto y demás, ahora nosotros nos debemos discutir un comité de crisis que para mí es mucho más amplio que eso. En segundo lugar, vuelvo a decir, nosotros vamos a seguir insistiendo de tener la información de primera mano, porque de lo contrario estaríamos al cohete acá y con los informes que se nos pasa ya con eso deberíamos estar saciada nuestra necesidad de información. Muchas gracias. En primer término, la presidenta de la comisión no me contestó por qué estuvo la modificación del dictamen, siendo que en la comisión se vota el dictamen de minoría, votado y firmado por 3 miembros
del Frente de Todos, para que la funcionaria en tal caso vaya a la Comisión de Salud a dar explicaciones. Segundo punto, que lo presentado en este proyecto, en los dos proyectos, fue al otro día o a los 2 días de los hechos conocidos públicamente. Hasta esa fecha nadie nos había comunicado. Y lo llamativo en este punto fue que la Secretaría, a través de su subsecretario, que lo dice públicamente, había estado 5 días antes en el geriátrico, o sea que había tomado conocimiento del mismo. Y en el caso de la irregularidad por parte de la habilitación provincial, que es la que da en primer término la habilitación para que los geriátricos puedan operar como tales, tendría que haber preguntado a su ejecutivo si éste tenía habilitación municipal. Tercer punto, tiene que ver con los días transcurridos y con la gente. Y si bien se informó de este fallecimiento lamentable de una adulta mayor, también en la misma televisión tomamos conocimiento de que hubo otro fallecimiento en días subsiguientes. Y el cuarto punto es que acá no se nos informó que el traslado de los adultos mayores de este geriátrico, que sabemos que es privado, que no es del Estado, pero que debe ser controlado por el Estado municipal y o provincial en este caso, fueron trasladados no al hospital de Moreno, fueron trasladados al hospital de General Rodríguez, de ahí después los llevaron a Buenos Aires, al Sanatorio Antártida, y eso no se dijo con la veracidad que lo estoy sosteniendo, porque esta información la pude recabar, ya que no tuvimos los informes en tiempo y forma por parte de la Secretaría de Salud. Vuelvo a repetir, hubo 2 muertes por COVID. Hubo mucha gente afectada, no solamente los abuelos que estaban internados, los adultos mayores, sino también el personal que tiene al cuidado en ese lugar y la gente de administración. Toda esa información no se nos dio con respecto al seguimiento epidemiológico que debería hacer el Estado municipal. Y vuelvo a preguntar, ¿qué pasó con el dictamen? Si no, pido un cuarto intermedio y lo mociono concretamente, que se traiga el libro de la comisión para ver qué se votó que no está, como dice acá el dictamen de minoría. Mociono. Primero, duele mucho escuchar que nuestra posición de escuchar la voz de una secretaria de salud se tome como una maniobra política en medio de tanta desgracia que está viviendo el pueblo morenense. Es cierto que yo no me informo por Crónica TV. Es más, cuestiono la actitud de ese canal televisivo en cuanto enfoca la realidad de Moreno. La critico, la cuestiono, porque es una actitud casi burlesca, peyorativa y por momentos humillante. Pero lo cierto es que el pueblo también observa la televisión y cree muchas cosas, o no, de lo que se dice en esos medios. Por eso parecía oportuno que la secretaria de Salud, con todo el respeto, con todo en un marco de honestidad, bajara a dar las explicaciones correspondientes. Es más, dentro de pocas horas va a ingresar al Consejo un pedido de informe que va a ser elaborado por quien les habla, en cuanto a una habilitación del mismo geriátrico o llamado geriátrico o no sé cómo llamarlo, con respecto de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso también pone al Ejecutivo Municipal en una situación muy incómoda. Era también para tratarlo, para consultarlo y para colaborar en cuanto a eso. Lamento mucho que este pedido de informes, que esta citación a la compañera secretaria de Salud se tome como una maniobra política. Simplemente considerábamos que como representantes del pueblo, ante acontecimientos que denigran a un sector de nuestra
sociedad públicamente, como algunos medios televisivos, hubiese sido muy bueno que la secretaria, o sería muy bueno que la secretaria de Salud informara al cuerpo en su conjunto. La verdad quedo sorprendido, porque nos dicen que utilizamos como maniobra política citar a un funcionario del Ejecutivo, sosteniendo nuestras facultades. Pero por el otro lado, no podemos ver un libro de actas. Me parece que deberíamos dejarnos de especulaciones políticas. Y si el libro de acta es incorrecto, uno se puede disculpar, uno puede decir me equivoqué, lo hice sin mala intención. Pero no, actuamos con bajeza política porque citamos a un funcionario bajo las normas correctas, respetuosas, para informarnos. Y por otro lado, tenemos que ir a una votación para ver un libro de actas. Muchas gracias, señora presidenta. Hacer uso de la palabra porque me parece que en estas circunstancias, no solamente de Moreno, sino del mundo todo, ¿no? Que tratemos de pensar juntos este tema de la salud y en particular este pedido de interpelación a la Secretaría de Salud, y como bien dijo el concejal que habló, el concejal Chiqué, dijo, el pueblo de Moreno tal vez esté viendo esto, esperemos que lo esté viendo. Y me parece que esta es la mejor oportunidad para poder hablarle a ese pueblo que en definitiva es el que nos puso acá, ¿no? Yo escuché los argumentos para pedir que nuestra Secretaria de Salud venga al recinto a dar cuenta de su labor. Quedó claro que todos los días se emite un informe sobre la situación epidemiológica de Moreno. También quedó claro que está funcionando el comité de crisis, que tiene una amplia participación de la comunidad, incluido este honorable consejo. Y respecto al geriátrico de La Nona, la Secretaría de Salud dio un informe a todo el pueblo de Moreno, muy minucioso, paso por paso, de cómo habían sucedido los hechos después de que por la denuncia de una muerte, esta gestión se enterara de que ese geriátrico existía y venía funcionando en forma ilegal desde hace 2 años, sin que ningún funcionario municipal de entonces se ocupara de ello, seguramente porque tampoco lo sabía. Y además, como bien dijo la concejala Rosenberg, no se entiende este pedido de interpelación cuando la Secretaría de Salud había sido citada, había aceptado esa invitación y luego le fue suspendida esa reunión porque se había convocado el comité de crisis y se entendía que ese era el lugar en el que se brindaba información. Pero bueno, en este punto, y con todo respeto, yo lo que me quiero preguntar y quiero que nos preguntemos, ¿con qué argumento moral se está pidiendo esta interpelación en medio de la pandemia? ¿Quiénes la están pidiendo? Los que fueron parte de la fuerza política que durante 4 años gobernó la Argentina y eliminó el Ministerio de la Nación de Salud. La están pidiendo quienes fueron parte de una fuerza política, una exgobernadora que con mucho orgullo dijo públicamente que no iba a construir un solo hospital público en la provincia de Buenos Aires, y hay que reconocerle que cumplió su palabra, porque no solamente no construyó ninguno, sino que además tampoco terminó los que estaban a punto de poder funcionar. ¿Quiénes son los que están pidiendo hoy la interpelación de la Secretaría de Salud de Moreno? Y debo decir, con mucho dolor,
y también con algo de vergüenza, porque son parte de mi propia fuerza política. ¿Con qué argumento moral quieren interpelar a nuestra secretaria de Salud, quienes formaron parte de la anterior gestión municipal, que fue la primera en la provincia de Buenos Aires en adherir al pacto fiscal, sabiendo que ese pacto fiscal significaba ajuste y sobre todo ajuste en salud? Debo ser justa y reconocer también que les tocó gestionar con un gobierno nacional y provincial adverso. Esto es verdad. Pero no fueron los únicos. Ahí están municipios cercanos como Ituzaingó, La Matanza, Merlo con su hospital. Es notable, ¿no? Están hoy pidiendo la interpelación de la Secretaria de Salud, quienes durante su gestión no se dieron cuenta o ignoraron que existía el geriátrico por el cual hoy están pidiendo que se venga a dar cuenta. Yo creo que hay que hacerse cargo de las decisiones de cada uno y también de las consecuencias. Y hay que hacerlo de cara a nuestro pueblo. Y este es el lugar indicado. Más que las declaraciones en la prensa que nuestro pueblo no lee. Todos y todas sabemos que en esos espacios nos estamos hablando entre nosotros mismos. Y yo creo que nuestro pueblo, entre otras cosas, con su voto pidió que dejáramos de hablarnos entre nosotros mismos y habláramos de cara a nuestros vecinos y vecinas. Y la verdad que yo quiero hacerme cargo. Quiero hacerme cargo de la gestión que en la salud viene realizando el gobierno municipal, que se hizo cargo del gobierno el 9 de diciembre de 2019. Hace nada más que 5 meses, 150 días, y que además recibió en tema de salud a un municipio con un brote de sarampión. Porque gracias al ajuste, a ese pacto fiscal, firmado con tanta celeridad aquí, no enviaban las vacunas que después se encontraron arrumbadas y vencidas en un depósito. A pocos días de asumir fue esta gestión la que logró que Moreno fuera uno de los municipios elegidos por el Ministerio de la Salud de la provincia de Buenos Aires, junto con el de Merlo y La Matanza, para iniciar una intensiva campaña de vacunación con puestos en el hospital, en el NIN, en las 38 unidades sanitarias del distrito, además de ferias, plazas en los diferentes barrios. Con más de 2.500 dosis, Moreno fue el municipio de la provincia que más vacunas aplicó contra el sarampión, gracias al trabajo de los promotores y promotoras de salud que se desplegó en el territorio. Y también quiero hacerme cargo de que en nada más que 150 días, esta gestión municipal logró que la nación eligiera a Moreno para construir uno de los 12 hospitales que se están levantando en el país por la pandemia del COVID-19 y que ya está terminado en Cuartel Quinto, con 76 camas disponibles, de las cuales 26 son de cuidado intensivo con sus respectivos respiradores. En 150 días logramos lo que en un siglo no se logró en Moreno, es la construcción de un nuevo hospital general. Y por último, quiero referirme a los y las promotoras de salud, porque nuestra Secretaría de Salud es una de ellas. Sí, Analía Cabaña es promotora de salud y no es médica. Y tal vez por esa razón, durante una reunión de la Comisión de Salud de este consejo, un concejal se atrevió casi a tratarla. Yo le voy a decir a tan instruido y académico concejal que Ana Cabaña cuenta con más de 10 años de experiencia en la tarea. Fue convocada como
capacitadora en diferentes programas del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, y también del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Más de 10 años de experiencia. Analía Cabaña conoce el territorio de Moreno y sus necesidades de salud porque la recorrió casa por casa durante muchos años, asistiendo a las familias con bebés afectados por el IRAB, que es una infección respiratoria aguda. Y en un solo año de coordinar ese programa, no solo bajó la incidencia de esa enfermedad, sino que además no murió un solo niño o niña en Moreno por esa razón. Esa fue la tarea de Analía Cabaña. Y en esas visitas casa por casa, no solamente evaluaba la enfermedad, sino también se evaluaba las condiciones de vivienda, de agua, de cloacas, al mejor estilo del doctor Ramón Carrillo, quien hace décadas sentó las bases del sanitarismo estatal en la Argentina. Y fue una decisión política que nuestra secretaria fuera una promotora de salud, que de ninguna manera relega a la fundamental tarea de los médicos y médicas en el equipo, sino que los enmarca dentro de una concepción de la salud que excede y en mucho la ausencia de la enfermedad, como también enseñó Carrillo. Y también fue una decisión política que la secretaria de Salud fuera Ana Cabaña, porque esa decisión se basó en su enorme capacidad de trabajo, en su dedicación a la tarea y en su amor por el pueblo de Moreno, sobre todo por los más desprotegidos. Y esto lo demostró durante muchos años y antes de ser funcionaria. Y la decisión fue acertada, no porque lo diga yo o la fuerza política a la que pertenezco, sino porque lo avalan los hechos. Yo los invito a que entren en la página de la Secretaría de Salud y podrán ver la enorme tarea realizada desde el 9 de diciembre de 2019 hasta que llegó la peste. Además de la vacunación en contra del sarampión, testeos rápidos de HIV en las plazas, talleres en los barrios sobre sexualidad, sobre nutrición, sobre buena alimentación, jornada de prevención contra el dengue, el programa de antropozoonosis de fumigación y limpieza de tanques y sigue la lista. Por todas estas razones, yo le pido a este honorable Consejo que desista de someter a una interpelación a la Secretaría de Salud, no porque no pueda venir a dar cuentas, porque sí puede hacerlo, pero lo cierto es que está ocupando todo su tiempo para paliar la peste que afecta no solo a Moreno, no solo a la Argentina, sino a todo el mundo. La Secretaría de Salud y todo su equipo, igual que el Ejecutivo Municipal, está trabajando. Muchas gracias. La verdad que hoy celebro que podamos estar todos acá debatiendo este tema. Me parece que es muy importante y realmente no comparto que sea un tema extemporáneo. Me parece que es un tema que nos involucra a todos, involucra a la sociedad. Tengo algunas observaciones respecto de varios pronunciamientos de los concejales, pero primero me gustaría hacer una observación. Soy una persona que siempre sostuvo, y lo sostuve en estos momentos, y lo sostuve cuando estuvo Festa, y siempre, y lo voy a seguir sosteniendo. Me parece que hay que sacarle esa connotación negativa que algunos quieren poner sobre que una interpelación a una secretaria es mala hazaña, es un proceso destituyente o es un golpe de Estado. Me parece que debemos entender que los funcionarios públicos estamos para dar explicaciones, que dar cuenta de lo que hacemos no es malo, es al contrario, es dar transparencia y dar por bien la labor de uno. Algunos tal vez consideran que no es el momento adecuado porque estamos en un momento de crisis y la verdad que yo pienso todo lo contrario. Creo que es
el momento. Es el momento de ser los más transparentes posibles, los más claros que se puedan con las políticas públicas. Me parece que es el momento de hablarle a la sociedad y ser claros y concisos. Creo que no solamente es una necesidad, sino es un derecho que tenemos todos los ciudadanos que viven y transitan en Moreno. Por otra parte, también en relación a esto, voy a decir que doy fe que la Secretaria de Salud está trabajando. Estuve en los bancos y la vi, estaba buscando a la gente mayor para poder darse la vacuna, y es una tarea muy ardua que llevó adelante este municipio para poder llegar a todos los adultos mayores, pero me parece que también tenemos que tener en cuenta que no se trató solamente de la nona. Me parece que, por lo menos desde mi parte y desde mi espacio, nosotros necesitamos alguna información como lo es cuántos geriátricos hay habilitados, cuántos no, cómo se trabaja con esos geriátricos. No es solamente la nona, son todos, porque hay muchas familias que hoy tienen incertidumbres por los familiares que tienen ahí. Pero también cuáles son las políticas que se llevan adelante con los trabajadores municipales, cuáles son los protocolos. A ver, toda esa gente que asiste a un lugar, es fundamental saber cuáles son las medidas de protección que tienen. También saber cuáles son los protocolos dentro de los geriátricos. También saber cómo funciona y hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo en cuanto a al sistema de salud privado. Es fundamental poder contar con esa información, porque también es fundamental que nosotros le podamos dar herramientas al Ejecutivo. La verdad que no es mala hazaña, no es un proceso destituyente, no es un ataque a una compañera ni a una funcionaria, es simplemente poder contar con información. Creo que en estos momentos todos consideramos que debemos estar todos unidos, trabajando y tirando para el mismo lado, porque la verdad que, como bien se dice, es un virus que nos ataca a todos sin distinciones y hay que responderle sin distinciones. Y me parece que hoy acá hay que diferenciar que no se tratan de bandos, no se trata de Cambiemos, de los de Festa, del Frente de Todos, se trata de un pueblo, se trata de información, de un derecho con el que contamos todos. Por otra parte, también se hizo mención a la citación a la Secretaria de Salud. Quien les habla fue la que escribió ese pedido. Muchos concejales de diferentes espacios políticos han acompañado, pero sobre todo fue este cuerpo el que votó ese pedido. Y la verdad que, y lo dije, y se los dije a cada uno, me parece que no está bien que decidan por el resto, porque a mí sí me hubiese gustado hacer unas cuantas preguntas, y la verdad que nos sacaron la posibilidad. También debo reconocer que participamos del comité de crisis, sí, exactamente, pero también hay preguntas que no se pudieron hacer porque éramos muchos y pudimos escuchar más que preguntar, que era la necesidad. Por eso creo que el que la secretaria se haga presente, que la podamos escuchar, cuáles son sus políticas públicas, qué lleva adelante, hacerle preguntas, las dudas que tienen los vecinos, y que el vecino la pueda escuchar, no es mala hazaña, sigo insistiendo, que simplemente queremos contar con información. En primer término, autoridad moral tenemos, y quien le habla, siendo hija de un ex intendente 2 veces más y siendo funcionaria del Ejecutivo. Autoridad moral para llevar adelante y saber cuáles son los temas y qué es el deber hacer por el cual están los funcionarios a partir no solamente, como se dijo, del 9 de diciembre con la actual gestión, sino también nosotros en tantos años de representar de una banca y una fuerza política local. Autoridad moral tenemos, y puedo hablar 1 hora aquí, porque el único hospital que tiene Moreno, que tuvo en 24 años, fue el que logró el doctor Julio Acef, al cual hizo la extensión y la ampliación del primero y del segundo. Lo mismo con las unidades sanitarias. Con respecto a la salud y lo que dejó el gobierno anterior,
dejó 1.000 millones de pesos para la refacción de las unidades sanitarias, cosa que hoy está en curso. Por eso también pedí a la Comisión de Hacienda el estado de ejecución presupuestaria a la actualidad, para ver qué se han hecho con esos 1.000 millones de pesos enfocados a la mejora de las unidades sanitarias del distrito. A su vez, autoridad moral también tengo, porque el PROMIN, que en aquellos años se estableció, hizo que de las 26 o 28 unidades sanitarias que había en aquel momento, 8 de ellas fueran cabeceras y aún hoy están. Y ese programa PROMIN, que inyectó al distrito de recursos económicos para la ampliación y edilicia, equipamiento, el pago de los enfermeros, de los médicos, de las ambulancias, que de hecho dejó el doctor Acef un parque automotor y ambulancias para Moreno. Por eso digo, a veces queremos meter un tema englobado con otros. Este pedido de informes tuvo que ver puntualmente con esta situación. Yo sí fui responsable el día del segundo comité, en que después de haber tenido la reunión, donde había todavía una desorganización en la explicación de lo que estaba haciendo, porque obviamente nos atacó la pandemia, dijimos que la secretaria estaba tan ocupada en la organización como la secretaria de Desarrollo Social, que era innecesario que vinieran porque estaban organizando todo el tema de las vacunas, todo el tema de las bajadas a los geriátricos, estaba el tema de los controles con respecto a las entidades bancarias, estaba el tema también de la distribución alimentaria. En la segunda reunión del Comité de Crisis, que a su vez también fue pedida por quien habla, como el primero, y en el WhatsApp que tenemos los concejales, que yo mocioné concretamente que haga un comité de crisis ampliado, del cual participé. Por eso decidimos que no bajara, no tenía elementos concretos porque estaban organizándose. Y eso si yo incurrí con mis compañeros, que se lo dije, miren, hablaron, pero están organizándose, vamos a ver después qué es lo que pasa. Los informes que nos vierten y nos dan, también es el deber ser, porque ustedes tienen la información que tienen que ver con también lo que emana del Ministerio de Desarrollo de Nación, que baja los partes diarios. Pero vuelvo a repetir, decir autoridad moral cuando uno lo único que busca es tener la información en tiempo y forma como fue ese expediente. Y digo más, nosotros hemos aportado con expedientes presentados, por ejemplo, el 7 de abril, el de obligatoriedad de barbijos, hay otro que está presentado el 23 de abril sobre informes a los geriátricos, cuáles son, cómo están dentro del distrito. Hemos presentado otros pedidos de informes que tienen que ver con otras instancias. Y eso no es ponerle palos en la rueda a la gestión. Eso es estar informado de las cuestiones que muchas veces no llegan. Entonces, hablar de lo moral, creo que cada uno que haga cargo de lo que corresponde o lo que compete, ¿no es así? Pero englobarlo por un pedido de informes o una interpelación, un pedido de informes presencial a la Secretaria de Salud, creo que no condice, y saben muy bien muchos de ustedes, y sobre todo, señora Presidenta, usted con el respeto que me merece, que siempre he hablado ante los hechos para no incurrir en situaciones que podamos tener estos dichos que se mezclan con la política barata, la cual nosotros no estamos y nunca estuvimos. Sabemos muy bien lo que es gobernar, por eso nos paramos del lado del Ejecutivo y entendemos lo que es llevar adelante una situación de gobernabilidad en un distrito tan complejo como el nuestro. Pero también sabemos que hay muchos responsables históricos que a este distrito lo destruyeron, que no estuvieron a la altura de las circunstancias, ni con la salud, porque nunca se sometieron a implementar un nuevo hospital con el crecimiento demográfico del mismo. Han utilizado los predios que eran para estos destinos en otros efectos. Han traído gente a la buena de Dios. Hay muchos responsables durante estos 24 o 25 años. Por eso tengo autoridad moral para hablar, para pedir y preguntar. Yo he sido funcionaria y el Consejo Deliberante, ante varios hechos, me llamaba a dar respuesta y jamás me negué. Como hija, aparte de intendente, pero era primero funcionaria. Y eso es transparencia, eso habla de estar a la altura de las circunstancias, eso habla de venir y hacer lo que corresponde. Somos funcionarios y tenemos que dar explicaciones. Este es un cuerpo colegiado que lo único que ha hecho ante un hecho que tomó, lamentablemente, una notoriedad enorme y que fue en Moreno y que fue extemporal la participación primero del subsecretario y después la clausura del establecimiento, hubo varios días de diferencia, es ahí donde volcamos el foco. Y también con todos los temas que hacen a lo que después se resolvió, que tuvo que ver con las entidades bancarias y que tuvo que ver con la vacunación, etcétera, etcétera. Por eso nosotros
vuelvo a repetir, sin mala intención y para que todo el mundo vea, queríamos escuchar lo que, por ejemplo, hoy contó la presidenta de la Comisión de Salud, que es la que da explicaciones, que habla de los temas y muchas veces la llamamos a ella para un tema u otro, como la hemos llamado a usted, cuando nos hemos enterado de que hay un caso de COVID en el hospital o cuando tenemos sospecha de algunas cuestiones. ¿Dónde está la mala intención o la falta de autoridad moral? No lo voy a aceptar, porque creo que acá lo primero que tenemos es respeto. Y si hay gente que faltó a la autoridad moral, bueno, o tienen acciones, hay que ir a la justicia, hay que ir a denunciar o decirlo con nombre y apellido. Creo que en este caso no engloba a todos los que firmamos este pedido, porque en el expediente hay más detalles, porque también queremos saber todas las partidas y todas las emergencias, a dónde se aplicaron. Es inexcusable que falten las vacunas, por supuesto que es inexcusable. Y lo que ha hecho el gobierno nacional no lo voy a traer en debate acá, lo vamos a traer en debate quizás en otro momento porque tenemos varios temas para tratar y hay gente presente. Pero vuelvo a repetir, creo que nuestra intención, y va a seguir siendo esa, es hablar de las cosas como son y de pedir en tiempo y forma las explicaciones correspondientes. Pero no voy a aceptar que se nos diga que no tenemos moral para pedir las cosas. Sí, permítame, señora presidenta, referirme a usted y al cuerpo, digamos, desde una moralidad inferior, evidentemente, porque he sido uno de los firmantes de uno de los pedidos. En principio, quiero decir que nosotros en ese pedido, y ni afuera de él, jamás nos hemos expresado sobre la capacidad o no de la señora o señorita secretaria de Salud. No somos quien para pedir acreditaciones y demás. Solamente podremos expresar o no sobre sus funciones. Me parece que es en ese sentido, no voy a seguir con la polémica sobre la moralidad o no de quienes hacemos un pedido que a su vez es nuestra función y nuestra obligación. No avalamos lo que se haya dicho sobre su formación o no, y sí insisto de que si las cuestiones, por lo menos yo como concejal, me satisfacen vía WhatsApp y con los informes que se hacen en otro lado, debería dejar mi banca e irme a mi casa, porque evidentemente con esos informes extraoficiales y demás que nos pasan en un WhatsApp, nos deberíamos dar por hecho, tanto yo como lo poco o mucho que uno haya representado. Seguramente montones de cuestiones que le puedo dar la razón en cuanto a la gestión anterior, por algo ganó la señora intendenta, así que de eso no está en discusión. Ahora sí tenemos la obligación, también moral, de pedir y exigir las explicaciones que creemos que no lo son dadas. Si no, vuelvo a decir, entendería de que vía WhatsApp se tendrían que dar por satisfecho todo lo que cada uno quiere solicitar y demás, y deberíamos dejar la banca. Yo en el caso quiero seguir ejerciendo el contralor y también pedir las explicaciones que creo que no se han dado. Nada más, gracias. Yo tenía situaciones encontradas con este pedido de informe y con esta situación, pero ahora estoy más clarificado y voy a adelantar mi voto. Si para acompañar que la votación, que la compañera secretaria de Salud baje el recinto es una condición moral, yo estoy adelantando mi voto afirmativo. No quiero entrar en una controversia personal con usted, compañera, porque hasta el día de la fecha he dado muestra del respeto que le tengo. Si alguna vez me tuvieran que defender políticamente, me gustaría que fuera usted, por cómo lo ha hecho. Pero incurrir en el plano de la moralidad, ante quien requiere un informe y una explicación, me parece, y se lo digo con todo cariño y con todo respeto, me parece que no era necesario. Yo me considero un tipo sencillo, un militante honesto.
un tipo que vive humildemente a pesar de haber sido funcionario mucho tiempo. Vivo en un barrio de trabajadores, muchos conocen el lugar donde vivo. He militado fervientemente por mejorar nuestro pueblo morenense. No sé qué otro título me falta para tener un poco de moral. La verdad, esto debería haber sido más sencillo, debatirlo técnicamente, exponiendo los argumentos. Yo en ningún momento voy a negar las virtudes que pueda tener la Secretaria de Salud, jamás. Esto era un tema puntual. Y si alguna vez alguien ha menospreciado la figura de la secretaria, la verdad, me lastima a mí también. Entonces, me parece que yo considero humildemente que este debate ha marcado posiciones claras de todos los bloques. No sé si algún compañero va a querer hacer uso de la palabra, pero me gustaría cerrarlo porque en realidad yo creo que lo único que otorga moral a un ser humano son las actitudes de vida. No hay un medidor de la moral. Lamentablemente no lo hay, porque si no hubiésemos pasado todos, los que nos encontramos hoy en este lado somos concejales legítimamente elegidos por el pueblo de Moreno y en uso de sus facultades, pidiendo un informe y la presencia de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, señor presidente. Claramente, digo, nosotros hicimos uso y facultad de la herramienta que tenemos como concejales, ¿no? Después las condiciones, se puede dar un debate político como muy grande y que es enriquecedor y que por ahí la población está esperando otros temas para tratar, pero tranquilamente lo podemos hacer. Con respecto a lo que planteaba, y felicito, digo, a los promotores de salud, que me parece que nosotros, y me hago cargo, digo, nuestra gestión, logramos reconocerlos, digo, porque la realidad es que quién mejor que ellos para un trabajo territorial, como bien recién decía, del casa por casa, de un montón de cosas que emergen de la sociedad, que son los que por ahí nos van trayendo diariamente la problemática territorial. Después, con respecto, digo, a informar las intencionalidades, interpretaciones, cada cual lo puede hacer a su modo gusto, cada cual puede interpretar que uno haga un pedido de informe o que uno solicite que se informe a la población de Moreno sobre las diferentes medidas. Cada concejal o cada fuerza política puede tomar sus intencionalidades. Nosotros claramente formamos parte de la gestión, sufrimos las políticas de recorte de Macri y de Vidal, pero nosotros siempre estuvimos del lado correcto, nosotros siempre estuvimos del lado de un gobierno nacional y popular, pese a que eso después nos contrajera un montón de cuestiones. Digo, nosotros en ese sentido no nos movimos ni un milímetro. Digo, esta discusión la tiro porque tranquilamente podríamos generar un debate político y creo que no es el momento, lo podemos hacer en cualquier otro espacio, pero creo que hay un montón de cuestiones que son más urgentes de resolver. Y por último, con respecto a lo de la mesa de emergencias, digo, simplemente para que queden claro también, nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo de manera virtual, claramente pasó lo que la compañera, la concejala recién Agostinelli, creo que fue una de las que dijo lo que sucedía, ¿no? En el caso de ella era un ida y vuelta, en el caso nuestro que quizás no se podía llegar a escuchar bien. Tuvimos una reunión con la intendenta donde muchos habíamos hecho un apunte para poder consultar, digo, como mecanismo también de información y ponernos a disposición nosotros, no solamente como concejales, sino también como militantes. Cuando llegamos a esa reunión, claramente todos sabemos qué fue lo que pasó, que se nos puso en mesa un expediente de cremación, que no tenían, o sea, las intencionalidades nuestras eran otras, y nosotros, y hablo puntualmente de mí como concejal, digo, lo único que había hecho y que hice en esa reunión fue tirar propuestas para que en conjunto podamos trabajar, digo, y llevar adelante de la mejor manera posible esta pandemia que tanto nos afecta a todos y todas. Simplemente para dejar en claro las intencionalidades. Muchas gracias, señora presidenta.
Por 11 votos positivos frente a 12 votos negativos, negativos está bien, se desiste el llamado de interpelación a la señora Secretaria de Salud.